Pudimos ver ahí la manera en la que el Señor pues se dio a conocer las diferentes maneras en todo el trayecto en el que ellos iban caminando, que iban hacia la tierra prometida, la manera en la que el Señor se fue mostrando. Decíamos la última semana que Dios se dio a conocer como el Dios Rafa, o como el Dios sanador, se dio a conocer como Jireh, como el proveedor, se dio a conocer también como Nisi, como su cuidador, aquel que lo guardaba, que lo protegía. Dios en cada uno en cada una de las cosas que le acontecían se dio a conocer. También se dio a conocer como el Dios Santo. Dio a conocer su soberanía, su poder, su autoridad. Dio a conocer que Él está por encima de todas estas cosas. Entonces, podemos comenzar con ese contexto específicamente desde el libro de Éxodo y trayendo a colación también el libro de Levíticos, de los cuales hemos estado hablando. Cuando el pueblo de Dios, los israelitas, salen de Egipto, ustedes tienen esto en su material, y acaban de recibir los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Estaban allí ellos en la falda de la montaña, mientras que Moisés estaba allá arriba recibiendo las leyes de Dios, recibiendo las normativas que tenían que seguir conforme a la voluntad de Dios. Allí en el Sinaí él recibe esta parte, pero aún no habían llegado a la tierra prometida, por lo que todavía pues estamos dentro de esa parte del libro, antes del Deuteronomio, antes de ellos empezar ya casi a tomar posesión de la tierra prometida. En Números, ¿qué es lo que vamos a ver en el libro de Números? Veremos al pueblo de Israel que empieza a empacar sus maletas, empieza a preparar los bultos, porque ya van a empezar a caminar directamente a la promesa de Dios, directamente empiezan a caminar a lo que Dios le había prometido específicamente allá a su siervo, ¿verdad que sí? Entonces, estamos hablando de esa parte, ¿verdad? Empiezan a empacar al pie del monte de Sinaí y avanzan entonces hacia la tierra de Canaán, la tierra fértil, la tierra que Dios le había dado, que estaba justo en el mar Mediterráneo. Esa tierra de la que Dios le había dicho a Abraham que le daría, esa tierra que fluye leche y miel. Ellos empiezan a hacer las maletas. Imagínese cuando usted va a tener un viaje y usted empieza a preparar las maletas, usted está eufórico, usted está contento, usted sabe que algo bueno va a pasar. Y ellos estaban con todo el ánimo del mundo porque tenían que marchar hacia la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Que la ruta que ellos debían caminar hasta la tierra prometida era aproximadamente de 321 kilómetros. Era una ruta, por así decirlo, corta, relativamente corta, pero la narrativa de toda la trayectoria de ellos comprende unos 40 años, comprende unos 40 años, pero ¿por qué? Decíamos, como veremos, que el pueblo no va directamente a la tierra prometida, en cambio, empieza a deambular por el desierto. Y decíamos las razones. Ahorita hablábamos, ¿verdad? Dios quiere que el pueblo conozca su santidad. Dios quiere también que el pueblo aprenda a ser santo. Dios quiere que el pueblo aprenda a depender de él. Dios quiere que el pueblo se prepare y se capacite para no tomar las malas costumbres de los pueblos que iban a encontrar, para que no tomaran la idolatría de los pueblos que iban a encontrar. Entonces, Dios lo primero que hace es llamar al pueblo, lo segundo que hace es preparar al pueblo y lo tercero que hace es enviar al pueblo. Es la misma secuencia que Dios hace con nosotros como sus hijos, como ministros, como enviados de Dios a algo grande en el Señor. Entonces, vamos a dividir los capítulos geográficamente del libro de Números. Vemos que, vamos a ver, esto es lo que vamos a ver de manera general, del capítulo 1 al capítulo 10. Si ustedes tienen abierto en algún lugar lo que yo le envié, dice que trata acerca de el momento
en el que el pueblo, capítulo 1 al 10, hace notar, hace ver el momento en el que el pueblo empieza a empacar o empieza a hacer las maletas, empieza a recoger todo lo que tenía, porque tenían que empezar a marchar hacia la tierra prometida. El capítulo 11 al 12 muestra el viaje a Cades, donde el pueblo se revela en contra de Dios. Capítulo 13 al 19 explica las peregrinaciones en el desierto, todas las peregrinaciones que tuvieron en el desierto. Capítulo 20 al 21 describe el viaje de las llanuras de Moab. Y finalmente, capítulo 22 al 36, vamos a ver que Israel está acampando ya a la orilla del río Jordán, mirando al otro lado del río la tierra prometida. Ustedes saben que ya en Deuteronomio esto es lo que vemos al final, la manera en la que el pueblo ya está de este lado del río Jordán, de este lado donde puede ver la tierra prometida. Pero este libro no solo relata la búsqueda del pueblo de Dios de un lugar para vivir, para asentarse y para recibir una promesa. Si ampliamos un poco más, vamos a recordar que esta historia encaja en el panorama más amplio de cómo Dios había de cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Esa promesa que de Abraham pasa a Jacob, de Abraham pasa a Isaac y de Isaac pasa a Jacob. Y así va de generación en generación, Dios renovando la promesa de darle una tierra que fluye leche y miel. En Génesis 12, específicamente versículos 15 al 17, Dios hace muchas promesas a Abraham, o en ese momento a Abraham, ¿verdad? Vamos a recordar, a resaltar los 4 puntos claves que estaremos viendo a lo largo de Números en base a las promesas que Dios le hizo a Abraham, que pasan a Isaac, que pasan a Jacob y que luego pasan a todo el pueblo. Número uno, Dios le promete que su pueblo tendría un lugar. Aleluya. Es la primera promesa que Dios le hace a Abraham. Yo les daré una tierra. Les daré al pueblo un lugar. Y en Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios está prometiéndole un lugar donde ellos estarían para siempre. Génesis 13:15. Promete que los israelitas, o sea, su pueblo, la descendencia de Abraham, será numerosa. Dios está prometiéndole que ellos serían numerosos. ¿Dónde lo dice? Génesis 12:2. Dice, serán como el polvo de la tierra. Él lo compara. Si tú puedes contar el polvo de la tierra o la arena del mar, asimismo tu descendencia será contada. Génesis 13:16. Dice que será también como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Son promesas que Dios le hace de la manera en la que él había de multiplicar y que ellos serían una descendencia grande o una nación grande. Decíamos, número 1, tendrán un lugar. Número 2, será un pueblo grande. Número 3, Dios le promete que su presencia iría con ellos. O sea, le dice, no estarán solos. Mi presencia irá con ustedes. Génesis 15:1. Hay una promesa de no dejarlos solos. Si usted se da cuenta, estas mismas promesas que Dios le hace a Abraham, que pasa a Isaac, que pasa a Jacob, que pasa a Israel, es la misma promesa que Dios todavía nos hace a nosotros. Nos dice que tendremos un lugar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Es la misma promesa que pasa de Abraham a Isaac, a Jacob, a los judíos y que todavía pasa a nosotros. Dios nos ha prometido que hay un lugar especial para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén.
Dios ha prometido que seremos un pueblo grande, un pueblo grande. Es una promesa. Y Dios ha prometido que su presencia ha de estar con nosotros. Cuarta promesa, por último, Dios promete que por medio de los israelitas todas las naciones serán bendecidas. Y esa bendición, aleluya, que Dios le promete a Abraham, pasa a Isaac, a Jacob, y ahora se la hace a los israelitas, es la bendición que nos acompaña a nosotros también. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una promesa de Dios de que quien te bendiga será bendecido y quien te maldiga será maldito. O sea, hay una promesa y esa promesa ha pasado de generación en generación. Amén. El libro de Números, entonces, es crucial para comprender la historia redentora del pueblo de Dios. Es crucial, es importante. Tiene su importancia y su valor porque es la primera vez desde que Adán y Eva estuvieron en el huerto y pecaron que vemos la posibilidad de que estas 4 promesas se cumplieran con el pueblo. El pueblo de Dios intenta habitar un lugar donde pueden disfrutar de su presencia y así ser una bendición a las naciones. Es la primera vez que estas 4 promesas de Dios están a punto de darse lugar para el pueblo. Pero siempre hay un pelo en el sancocho. Siempre hay algo que impide que las cosas pasen. Por supuesto que estas 4 promesas no tuvieron éxito, sino hasta que se cumpla Apocalipsis capítulo 21. Así que sabemos que de antemano que Números en ese sentido, en el sentido de que pudieran cumplirse las 4 promesas, es un comienzo en falso. Es como resbalar, es como un resbalón. Estamos cerca, pero no llegamos. Vimos la tierra, hay una tierra prometida, pero todavía no la hemos poseído, no la hemos tenido, no la hemos conquistado aún. Entonces, estas promesas las tendremos específicamente todas cumplidas de manera cabal cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 21. Por lo que es significativo es porque estas 4 promesas no prosperaron. ¿Por qué no prosperaron? No prosperaron por la incredulidad del pueblo. Por la incredulidad del pueblo. El pueblo se hizo incrédulo, no entendió los planes y propósitos. En resumen, 2 ideas temáticas se juxtaponen en el libro de Números. Hay dos ideas temáticas que vamos a ver aquí, ¿verdad? En primer lugar, los problemas actuales, la incredulidad del pueblo, la rebelión y la desobediencia de ellos. Es lo que vamos a ver ahí, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Bueno, la incredulidad, la rebelión y la desobediencia del pueblo. Entonces, frente a eso está la fidelidad. Primero, ¿qué vemos aquí? Los problemas que tenía el pueblo. ¿Cuáles eran los problemas? En la primera parte, incredulidad. Esa incredulidad los lleva a rebelarse contra Dios y esa rebelión contra Dios los lleva a la desobediencia. Pero por otro lado, vemos a un Dios entonces, ¿verdad? Un Dios que se mantiene fiel a sus promesas y que ve al pueblo con paciencia y que lo arropa bajo su gracia. Esto que vemos, desobediencia, rebeldía, ¿verdad? Incredulidad versus la fidelidad de Dios versus las promesas de Dios ahí empujando para cumplirse, y un Dios que abraza al pueblo bajo su gracia, bajo su misericordia. Y la gran pregunta que enfrentamos aquí es la siguiente: ¿cuál va a ganar? ¿Quién ganará? ¿Ganará la incredulidad? ¿Ganará la infidelidad del pueblo? ¿Ganará la rebelión, la desobediencia? ¿O ganará la fidelidad de Dios, sus promesas, su paciencia y su gracia? ¿Qué pasará? ¿Prevalecerán las promesas de Dios en medio de la desobediencia, la confianza y la desconfianza y la incredulidad? La respuesta es a eso. Las promesas
del pasado prevalecerán a pesar de los problemas actuales. Y es así como yo debo ver la misericordia de Dios. Cuando yo vea y yo entienda que las promesas de Dios están por encima de mi desobediencia, que las promesas de Dios están por encima de mi rebelión, que la desobediencia de Dios, que la promesa de Dios están por encima de mi incredulidad, hermano, Dios ha de glorificarse. ¿Qué es lo que el maligno quiere que yo entienda? Que Dios me abandonó, que Dios se cansó de mí, que Dios se hartó de mi rebelión, que Dios se apartó de mí, que ya Dios no me ama, que Dios me abandonó, que Dios me soltó en banda, que Dios me subió al olvido. Es lo que el maligno quiere. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero la Biblia dice que Dios ha enviado a Cristo para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión en esto? Que las promesas de Dios están por encima de los problemas que estamos enfrentando. Las promesas de Dios están por encima de las tres causales por las que se están peleando. Las promesas de Dios están por encima de la desobediencia de nuestros líderes. Las promesas de Dios están por encima de lo que el barrio está modelando, de lo que muchos líderes están modelando hoy en día. Las promesas de Dios están por encima de mucha gente que está apostatando la fe y que está negando aquello en lo cual habían creído. Hermanos, las promesas del pasado prevalecerán a pesar de los problemas actuales. Es como debemos ver, es como debemos visualizar. Bienaventurados los ojos que ven, bienaventurados cuando podemos ver lo que el Señor quiere que veamos, cuando abrimos nuestra mente a la visión de Dios y no a lo que el mundo y el diablo nos quiere hacer ver. En eso es lo que veremos en el libro de Números, ¿verdad? Pero para asegurarnos de que esto pasa, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué tendríamos que recordar que las antiguas promesas de Dios van a estar por encima o van a prevalecer ante los problemas actuales? Vamos a ir a Números para responder esta parte. Vamos a dividirlo en tres partes en función de tres temas principales que se sustentan en la declaración resumida de todo esto. Número 1, decíamos ahorita, capítulo 1 al 10, vamos a ver que Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Es lo que Dios ha venido haciendo desde la antigüedad, hermano. Dios ha venido trabajando a favor de su pueblo. Dios ha venido tratando. Dios ha venido obrando. Dios ha venido, le envió patriarcas, le envió jueces, le envió profetas, le envió a Jesucristo, hermano. En toda la historia hemos estado viendo a un Dios que ha estado preparando a la humanidad para salvación y vida eterna. Es lo que Dios ha venido haciendo. Es la misericordia la que ha estado trabajando para que el pueblo se acerque a él. Amén. Capítulo 17 del 11 al 16, vemos que Dios castiga a su pueblo por su incredulidad y falta de fe en que sus promesas se cumplan. Dios, a pesar de su misericordia, Dios, a pesar de su bondad, también castiga. ¿Por qué? Porque el padre que ama a sus hijos lo castiga. Si no hay castigo, hermano, no va a haber conciencia de pecado, no va a haber conciencia de maldad. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo hacía algo malo, me decía: te voy a dar una pela. Y te voy a dar, no importa la hora que sea. Tú puedes salir corriendo y aunque sea en la noche, yo te agarro, aunque sea durmiendo, y te voy a dar la pela. Pero mi mamá nunca me dio una pela sin decirme por qué me iba a dar. Me agarraba y me decía por qué me iba a dar. Y eso trabajaba mi corazón. Y yo no odiaba a mi madre. Yo entendía que yo merecía esa pena. Dios muchas veces permite el castigo, permite que algo llegue a nuestras vidas, no porque Él quiere dañarnos, sino porque Él quiere prepararnos para su gloria y para su honra. Amén. Amén. Desde el capítulo 17 al 36, yo no sé si fue que se acabó el juego, así que si se acabó el juego, me van a dar 5 minutos si me llaman. Capítulo 17 al 36, vemos la paciencia de Dios para con su pueblo, la manera en la que Dios
con paciencia vigila, mira y cuida del pueblo. Quizás lo más importante que aprenderemos en este libro de Números es que sus promesas se cumplirán a pesar de todo lo que ha sucedido con nosotros o en nuestra vida. Amén. Todo eso va a pasar. Denme un segundo. Ok, todavía. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora de lo que he hablado? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido, voy muy lento, muy emocionado. Díganme. Amén. Pues fuego a la lata. Entonces decíamos, capítulo 16, 11 al 16, vemos que Dios castiga a su pueblo, ¿verdad? Por su gran incredulidad. 17 al 36, vemos la paciencia de Dios para con su pueblo. Quizás, decíamos, lo más importante que aprenderemos es que sus promesas se han de cumplir. Amén. Entonces, primero, vamos a ver los capítulos iniciales. La preparación de Dios preserva sus promesas. Al comienzo de los 10 primeros capítulos, el pueblo de Dios todavía se encuentra al pie del monte Sinai. Decíamos que está todavía en el pie del monte. Todavía está allí. Amén. Francisco, ¿quiere decir algo? Francisco, que tiene la mano haciendo así. Ok, está bien. Bien, entonces, decíamos, listo, estaban listos para levantar el campamento, ¿verdad? El ambiente, decíamos ahorita que tenían, era un ambiente optimista. Eso era todo. Estaban optimistas, tenían deseo, iban a empezar a viajar, iban a empezar a ver ya lo que Dios les había prometido, ¿verdad? Esto era todo. Habían recibido las leyes, habían recibido las leyes, habían hecho pacto con Dios directamente. Dios le había prometido que ya Dios no estaba lejos, ahora Dios habitaba con el pueblo. Aleluya. Dios estaba dentro del pueblo, habitando con el pueblo, ¿verdad? Y ahora iban a poseer la tierra de Canaán. Estos capítulos estaban llenos de anticipación. Esta gente estaba motivada. Profundicemos un poco. Veamos cómo se cumplen las 3 primeras promesas hechas a Abraham. En primer lugar, con respecto al pueblo de Dios, vemos que la promesa de Dios de una gran nación empieza a tomar forma en el capítulo 1. Haré de ti una gran nación. Una gran nación, le dice el Señor, ¿verdad? Leemos acerca de un censo que hicieron para contar cuántos hombres podían pelear en el ejército. Y como podemos ver en Números 1, por eso se llama número, porque aquí empiezan a censar, empiezan a contar los hombres de guerra, a contar el pueblo. Es una de las razones para que se llama número. En Números 1:46 y en el 2:32, el pueblo de Dios se está convirtiendo en una nación grande. Tienen aproximadamente 603,550 hombres de guerra, hombres que ya podían ir a la batalla, hombres capaces de ir a pelear por el pueblo. En segundo lugar, vemos que la promesa de Dios, la segunda promesa de un lugar, también empieza a cobrar forma. Una vez que se han hecho los preparativos, vemos al pueblo de Dios que empieza a marchar. Entre esos 2 periodos del censo, capítulo 1 al capítulo 4, ¿verdad? Y también brincamos al capítulo 10, vemos que el pueblo de Dios se prepara para la plenitud de la presencia de Dios. Como vimos en el capítulo 5 y 6, vemos que el campamento primero es purificado. Dios manda que el campamento se purifique, ¿verdad? Que se purifique. En el capítulo 7, el tabernáculo es consagrado al Señor. Y en el capítulo 8, versículo 5, vamos a ver que los sacerdotes son incorporados una vez más en los roles que debían seguir. Sin embargo, los capítulos 9 y capítulo 10 se centran en la presencia de Dios con su pueblo mientras este avanza. En el capítulo 9 vemos esa promesa cumplida. La presencia de Dios en forma de fuego, lo hemos hablado, ¿verdad? Y nube sobre el tabernáculo.
capítulo 9, versículos 15 al 17, vamos a ver la presencia de Dios sobre el tabernáculo, ¿verdad? En forma de fuego y en forma de nube. Dice la Biblia, el día que el tabernáculo fue erigido o fue levantado, dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana. 16. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Dice el 17. Cuando se alzaba la nube o se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, o sea, marchaban. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y como vemos en el capítulo 2, el campamento estaba diseñado para que el tabernáculo y la nube o columna de fuego adjunta siempre estuvieran en el medio, para que el pueblo recuerde siempre que el Señor estaba habitando en medio de ellos, justo en el centro del campamento. Voy a ponerlo de esta manera. Era como un cuadro. Las 12 tribus estaban a todo alrededor y en el medio estaba el tabernáculo. Y el tabernáculo representaba la presencia de Dios en el pueblo, lo que significaba que ya Dios no estaba encima de la montaña, lo que significaba que ya Dios no estaba solo con un hombre, lo que significaba era que Dios estaba en medio del pueblo. Y esto simboliza lo siguiente: cuando tú estás en una esquina de algo de la casa, tú no puedes visualizar todas las partes, porque hay un punto que será un punto ciego. Hay un punto que tú no podrás ver. Hay un punto que se te va a perder. Hay gente que tú no vas a poder notar. Pero cuando tú estás en el centro, en el medio de la casa, donde quiera que te mueves, donde quiera que está la gente, tú puedes visualizarlo. Eso de que el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, en el mismo medio, simbolizaba la presencia de Dios que estaba cuidando de todo el pueblo, que tenía el cuidado, la protección y la guianza de todo el pueblo de manera permanente. Mi presencia irá con ustedes. Esa es la promesa de Dios. Y cuando entremos ya a Josué, veremos que esa promesa que le hizo a Abraham, esa promesa que le hizo a Jacob, esa promesa que le hizo a Isaac, esa promesa pasa también a otros, va pasando a Moisés, va pasando, y cuando pasa a Josué también es de gran bendición para el pueblo. Amén. Entonces es fácil para muchos de nosotros sentir algo de celos en cuanto a esa manera, esa intimidad en la que Dios estaba con aquella gente. Por supuesto, necesitamos recordar nosotros también, hermanos, que como cristianos no vivimos en un campamento habitado por Dios lejano. En nosotros mora su Espíritu Santo. Tenemos su palabra en nuestras manos. Somos mucho más afortunados que aquellos que habitaron en el desierto. Entonces, en resumen, todo esto es tan emocionante, todo se ve bien, ¿verdad? El pueblo tiene a Dios a su lado. El pueblo se siente seguro. El pueblo está contento. Pero ustedes saben que este pueblo tenía un ciclo. Y llegó el momento ahora en que el pueblo se desinfla. Se le fue el aire. Se le fue la emoción. Se le fue todo al pueblo y ahora no encuentran ni siquiera a Dios. En el capítulo 11, las cosas empiezan a cambiar con el pueblo. En el capítulo 11, las cosas se viran. En el capítulo 11 algo ocurre con el pueblo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Capítulo 11 al 16 nos muestra el castigo de Dios, ¿verdad? El castigo de Dios que preserva sus promesas. Un pueblo que se aparta, un pueblo que se aleja, un pueblo que desobedece, un pueblo que murmura, un pueblo que olvida los milagros de Dios, y Dios tiene entonces que castigarle para que ellos vuelvan su mirada al Creador. ¿Qué hace el pueblo? Se queja. Es la palabra que aparece casi en cada uno de los siguientes capítulos. En 6 capítulos esa palabra se ve mucho. Queja.
queja del pueblo. Pese a las razones para ser optimistas, el pueblo de Dios se queja. En el capítulo 11, versículo 1, se quejan por las dificultades que estaban pasando. Empiezan a quejarse. Oye, nosotros que salimos, nosotros que tanto que hicimos, se quejan, se quejan. En Números 11, 13, se quejan de que no tienen comida, de que se le acabó la comida. En el capítulo 12, versículo 1, María y Aarón se quejan en contra de Moisés. Hablan, murmuran en contra del hombre de Dios. Finalmente, en el capítulo 13, llegamos a la peor transgresión, a la peor queja, porque es aquí donde el pueblo demuestra que no confía en que Dios le daría la tierra que le había prometido. Oigan, un pueblo que había visto a Dios obrar, un pueblo que había visto a Dios hacer maravillas, un pueblo que había visto a un Dios que había abierto un mar en dos, que lo había hecho cruzar en seco, y todavía se siguen quejando a pesar de ver los grandes milagros que Dios había hecho. Amén. En este famoso capítulo, Jehová le dice a Moisés, lo instruye para enviar espías a la tierra prometida. 12 espías van y observan la tierra, miran la tierra, chequean la tierra. Y en el versículo 27 al 28, cuando ellos llegan, que tienen que dar el reporte, esto es lo que dicen. Yo sé que ustedes conocen, yo sé que los pastores que están aquí han predicado de esto, pero quiero hablar de lo que ellos dijeron, ¿verdad? Ellos hablaron aquí. Dice, nosotros llegamos a la tierra, dicen ellos en el reporte, a la cual nos enviaste, Moisés. Y ciertamente, como Dios había dicho, fluye leche y miel. Que fluye leche y miel es que era próspera, era una tierra bendecida, era una tierra que sus frutos eran maravillosos, eran grandes, eran tierra rica, lo que están diciendo. Dice, y este es el fruto de ella. No solamente lo vieron, ellos llevaron la muestra, eran grandes uvas, eran unos pedazos de yuca que ya ustedes saben, eran manzanas que tenían que, oye, era algo maravilloso. Estoy poniendo ejemplos, hermanos, pero a lo mejor no eran estos los tipos de frutas. Y dicen ellos, ¿verdad? Fluye leche y miel, ¿verdad? Pero dicen ellos, pero hay un pero ahí. Siempre hay un pero en el sancocho. Pero ahí entra la duda, dicen ellos. Pero dice, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ahí empieza el miedo. Y las ciudades son grandes y fortificadas. Dice, y también vimos allí a los hijos de Aná. Ese no era el reporte que Moisés esperaba, en base a lo que Dios había dicho. No era lo que Moisés quería oír. No era el reporte, era muy negativo. Déjalo ahí, que la tierra es buena. Déjalo ahí, que la tierra es maravillosa, es fructífera, es grande y muchas cosas. Ahora, el reporte que da Caleb y que da Josué en el versículo 30, eso es lo que Moisés quería escuchar. Entonces, dice la Biblia, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Aleluya. Porque más podremos nosotros que ellos. Esas son las palabras que se necesitaban. Esas eran las palabras indicadas que se necesitaban. Estas son las palabras de fe y confianza en el Dios de las promesas. Pero, de los 12 espías, solamente Caleb y Josué respondieron con fe. Los otros 10 espías solo se quejaron de que la victoria era imposible. Y lamentablemente, los espías no eran los únicos que no tenían fe. Escuche la respuesta del pueblo en el capítulo 14. La respuesta del pueblo era la siguiente. Entonces, la congregación gritó, hizo una gran bulla, dio un gran lamento, tuvo una última queja delante de Dios y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. ¿Quiénes? Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá nos cayéramos muertos aquí mismo. Fue lo que dijo. ¿Y por qué nos trae
el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto otra vez, volver a la esclavitud, volver otra vez a ser esclavos, al trabajo pesado, volver otra vez allá a estar con Faraón, a que nos hagan peor que como estábamos? ¿No era mejor eso? ¿No era mejor volver a Egipto? Entonces, armaron un motín, una huelga en contra de Dios y en contra de Moisés. Y pero aún quieren volver a la esclavitud. Moisés y Aarón se apresuraron a enseñar que su rebelión no era contra ellos, era contra Dios. Escucha bien, hermano, escucha bien. Muchas veces nosotros nos levantamos y nos quejamos. Todo está mal en la iglesia, todo está mal con la gente, los líderes están mal, el pastor está mal, esa prédica no me gustó, esas alabanzas no me gustan, la iglesia no estuvo bien hoy, no me gustó el culto de hoy, son quejas. Y no entendemos, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces las quejas que hacemos señalando a los hombres no es contra los hombres, que esas quejas son directamente contra Dios que los ha llamado. Cuidado con las quejas, cuidado con los lamentos, cuidado con todo lo que estamos haciendo, cuidado, porque ciertamente que muchas veces lo que hacemos no es contra el hombre, sino contra Dios. Amén. Es lo que dice. Vale la pena hacer una pausa y entender eso. La queja revela un estado espiritual del pueblo. Cada vez que nos quejamos, eso hace entender que algo anda mal en nuestra vida espiritual. Los que andan solo quejándose, viendo todo lo malo, viendo las cosas que pasan. Chequee bien el estado espiritual en el que está esa persona. El pueblo recibe comida sobrenatural, por lo que no tienen que trabajar. El pueblo ha sido rescatado milagrosamente de Egipto sin tener que pelear la batalla. Tienen un líder que es fiel a Dios y fiel al pueblo. Milagrosamente, ¿verdad? Salen de Egipto. Tienen una ley que los guía, la ley de Dios. Es fácil ver cuán bendecidos han sido y cuán inapropiada es su queja. Pero, ¿con qué frecuencia también nosotros tenemos la misma actitud que el pueblo? ¿Con qué frecuencia nosotros nos quejamos delante de Dios? ¿Con qué frecuencia nosotros olvidamos los milagros que Dios ha hecho? La manera en la que Dios nos ha liberado, la manera en la que Dios nos ha limpiado, la manera en la que Dios nos ha bendecido, la manera en la que Dios nos ha cambiado, cómo Dios ha bendecido nuestra casa, cómo Dios nos ha prosperado, cómo Dios nos ha hecho seres diferentes, distintos, bendecidos en Él. Y nosotros nos seguimos quejando, y nosotros nos seguimos lamentando, y nosotros seguimos dudando, y actuamos como incrédulos, hermano. Así actuamos a veces, como incrédulos. Denme un momentico ahí, hermano. Un momentico. Bien, entonces es lo que tenemos que ver, que a veces miramos un pueblo, ese pueblo sí era malo. Esos tigres eran de verdad un pueblo malagradecido. Pero hermano, nosotros nos quejamos de todo, de que no se siente nada. Aquí no se, en esta iglesia no se siente nada. En esta iglesia pasa esto. Estos líderes son esto. Fulano es esto. El pastor es esto. El líder es esto. El anciano es esto. El diácono es esto. Y nos quejamos tanto que nos olvidamos de cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así es que cuidado, porque la insatisfacción pecaminosa nos dice más acerca de nuestras almas que de nuestras circunstancias. Cuidado con el descontento. Cuidado con el descontento y con lo que hacemos con ese descontento. Entonces, de vuelta a números, ¿cuáles son los resultados de todo el descontento? Bueno, cuando se trata de quejas en las dificultades, Dios envía fuego para quemar el campamento. 11:1. Cuando se trata de comida, Dios envía una plaga, según el 11:33. Cuando María se queja, Dios envía lepra sobre su cuerpo. Pero cuando se trata de una falta absoluta de fe en todas las promesas de Dios, Jehová, el Señor, no lo tolerará.
su ira se enciende. Y entonces Dios protege a su siervo Moisés y pronuncia su sentencia contra el pueblo, según el capítulo 14, versículo 10 al 12. Escuche bien, la ira de Dios por su falta de fe. Y termino aquí. Dice la Biblia, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuánto no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aleluya. Oiga lo que sucede cuando somos desobedientes y cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios. Pastor José Luis, puede hablar. Sí, amén. Entonces sabemos que la ruta y el trayecto de Egipto hasta donde iban a ir era como 3 días. Eran como 3 días, 2 días más o menos, considerando que eran casi 2 millones de personas. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios no permitió que ellos entraran a la tierra prometida porque Él quiso o fue por culpa de ellos? No se escucha, amado. ¿Cuál es la pregunta? Ya. ¿Cuál es la pregunta? Dios no permitió que ellos entraran a la tierra prometida porque Él quiso o fue por culpa de ellos mismos. Bien, fue por culpa de ellos mismos, de su incredulidad y de su pecado, ciertamente. Fue por culpa de ellos mismos, por su incredulidad y su pecado, realmente. Eso fue lo que puso la parte de que el Señor pues no le permitiera entrar a la tierra prometida. Y si usted lo ve, lo que vimos ahorita, la promesa de Dios a Moisés. Bien, hermanos, tengo que ir a predicar. ¿Me esperan 5 minutos o terminamos la clase aquí? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Cuál de las dos? Como usted desea, amado, para que no tengas esa presión. Bien, ya son las 24. Vamos a dejarlo hasta aquí, por favor, para yo, como usted dice, no estar muy presionado. Entonces, como quiera, era hasta ahí que yo iba a dar la clase, sinceramente. Era hasta ahí, porque ahí mismo terminé con la otra clase. Entonces, era hasta ahí. Entonces, para la próxima semana, yo le voy a mandar la otra parte de la clase, porque ustedes no tienen hasta ahí. Le voy a mandar la otra parte de la clase y entonces ahí culminamos. Así es que denme este chancecito. Quiero aclararle algo. Yo no soy el único maestro. Ya cuando terminemos esta clase, vendrán otros maestros que no soy yo. Amén. Así es que, Pastor José Luis, oye al Señor y terminamos la clase. Amén. Y se Dios puede ir. fuerte. Amén. Ok.